Gloria a Dios. Y le voy a hablar hoy sobre la mente. El tópico de hoy es la mente, el territorio que Dios y el diablo quieren conquistar. La mente, el territorio que Dios y el diablo quieren conquistar. Es más, yo le quiero decir algo, que el tesoro más valioso que Dios nos ha dado es la mente. ¿Y la mente dónde se encuentra? Amén. Denle un aplauso ahí a esa gente, que esos estudiantes de la visión. La mente está en el alma. Ahí están los pensamientos. Y el alma no nace de nuevo cuando recibimos a Cristo, sino que ella tiene que ser renovada. Amén. Ella tiene que ser renovada, los pensamientos que hay allí. Entonces, pero la mente es un lugar que el diablo se lo pelea para conquistar. Que Dios lo quiere también, pero Dios nos deja escoger a nosotros si dejamos que nuestra mente esté llena de Él voluntariamente. El diablo no. El diablo ocupa la mente. La mente es un territorio. Diga conmigo, en el ámbito espiritual, la mente es un territorio. A veces usted y yo estamos peleando el territorio de la casa, 500 metros. Estamos peleando el territorio que tenemos allá, el lote, la propiedad, la finca. Pero y nosotros estamos peleando cosas terrenales, pero el diablo está peleando el territorio de la mente. En el ámbito espiritual, la mente es un territorio. Y usted tiene que saber esto. En el ámbito espiritual, la mente es un territorio que tanto Dios como el diablo está tratando de conquistar. Porque, escuche, una nación la dirige una mente. Un hombre o una mujer, una mente la dirige. Y la dirige de acuerdo a ¿qué? A los pensamientos. Por eso el diablo pelea ese territorio, porque si él conquista ese territorio, él no dirige a un hombre, sino dirige a una nación. Le vengo a hablar hoy una verdad poderosa para que usted se defienda. La mente es el territorio que Satanás quiere conquistar, porque desde esa mente dirige un hogar, dirige una familia, pero también una nación. ¿Cuántos saben que Cuba fue dirigida por 50 años por un hombre? ¿Qué usó el diablo? La mente. Ahí nacían las ideas, ahí ponía la mente era lo que usaba para operar. Entonces Dios también necesita la mente. La Biblia dice, Proverbios 23:7. La Biblia dice en Proverbios 23:7, hoy usted va a pasar a un nuevo nivel de guerra. Y hoy usted va a ir a un nuevo nivel de guerra de defensa. Y hoy ese nuevo nivel de guerra te va a llevar a prosperar. Todo lo que tú tienes después de hoy lo vas a multiplicar 3 veces más. Si tomas el control de tu mente aquí hoy. Y no permites que el diablo te traiga distracción y preocupación en el nombre de Jesús. El terreno que el diablo pelea ahora en tu vida es la mente. Ese es el tesoro más valioso que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Ese lugar. Dice Proverbios 23:7. Amén. Ya lo tienen. Deme un amén si lo tienen. Se apagó la tele, Víctor. Ajá. Dice Proverbios 23:7. Diga conmigo, pero todos cargan Biblia, ¿verdad? La vamos a leer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Tú eres lo que tú piensas. Eso es lo que está diciendo Proverbios 23. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Tú eres el resultado de los pensamientos que están en tu corazón. Te hago una pregunta, ¿te gusta el resultado de lo que tú eres hoy? Yo no estoy, me gusta, pero no estoy conforme.
Me gusta, pero no estoy conforme. ¿Ok? Dice, lo leemos, gracias. Gloria a Dios. Es que cuando vamos a tocar este tema, yo vengo orando en lengua. El Espíritu Santo me paró a la 1 y terminé de orar a las 4 en lengua. Porque sabía lo que iba a predicar hoy. Y por eso gente tuvo guerra para venir. Tuvo guerra para venir porque cuando el diablo quiere estorbar y él no quiere que la gente conozca la verdad porque no quiere perder territorio. Acuérdense que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así como es tu pensamiento, eres tú. O sea que si somos fracasados, es porque ese es el pensamiento que está en nosotros de fracaso. Si estamos enfermos, es porque ese es el pensamiento que yo produzco de enfermedad. Si soy amargado, es porque ese es el pensamiento que yo produzco. Si estoy triste, ese es el pensamiento que yo produzco. Si soy feliz, ese es el pensamiento que yo produzco. O sea, mis pensamientos determinan lo que yo soy y a dónde yo voy a llegar. O sea que si yo quiero avanzar, si yo quiero crecer, si yo quiero prosperar, la clave es cambiar mi pensamiento, porque mi pensamiento está dirigiendo mi vida. Voy a decirlo de nuevo: mi pensamiento, así como es su pensamiento, es un corazón, tal es él. O sea que por eso Dios está interesado en tus pensamientos, porque Él dijo que en todo tú serías próspero. Porque Él dijo que en todo tú tendrías sanidad y salud divina. Porque Él dijo que te iría bien en todo lo que tú harías. Dios jamás dijo pensamientos de fracaso, ni de enfermedad, ni de destrucción, nada. Todo eso son pensamientos anti Dios. Mas la Biblia dice que el padre de la mentira, él vino a robar y a matar y a destruir. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del padre de la mentira. Entonces, si sus pensamientos son de fracaso, son de miedo, son de temor, son de limitaciones, son de miseria, son de pobreza, son de que yo no puedo, eso es lo que ese va a ser el resultado de su vida. Si sus pensamientos es que la palabra no es la verdad, esos son el resultado de su vida. Por eso la gente se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque su pensamiento es que la palabra no es verdad. O por eso hay gente que dice: esto es muy duro. Cuando escucha la palabra, los discípulos le dijeron a Jesús: cosa dura nos estás pidiendo, cosa dura tú nos hablas. Si usted cree que es dura la palabra de Dios y difícil de cumplir, eso es lo que usted va a vivir. Pero si usted cree que la palabra es un deleite, es un manjar, dice que es como un panal de abeja, dulce como la miel, que traen descanso a mi alma, eso es lo que yo voy a vivir. Pero si usted cree como esos discípulos cobardes que decían: cosa dura es esta que el maestro me pide, va a pasar igual, usted se va a ir. Porque eso es lo que usted creyó. Ay, pero es que es duro servirle a Dios. Más duro es servirle al diablo. Porque el diablo te cobra el matrimonio, los hijos. Más duro. Entonces, todo lo que yo soy es el resultado de mis pensamientos. Tus acciones, tus actos
es el resultado de tus pensamientos. Por eso la mente es el territorio que Dios y el diablo quieren conquistar. Ahora, ¿quién lo va a conquistar? No depende de Dios ni del diablo, depende de ti y de mí. Y yo decido que lo conquiste el Espíritu de Dios. Yo decido que mi mente la conquiste el Espíritu de Dios. Ahora, dice esto, Efesios 4:27. Anote. Efesios 4:27. Esto es muy importante porque esto determinará su destino, su futuro, su propósito. Por eso la mente tiene que renovarse con las escuelas, con la palabra. Por eso usted la necesita para renovar la mente. Léalo conmigo. Diga conmigo, lugar. ¿Qué es para usted la palabra lugar? Un espacio. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el libro de guerra espiritual, esto es para continuar lo del domingo pasado, que no le des un lugar al diablo, no le des lugar. O sea, el diablo está tratando de conquistar un lugar y ese lugar se llama la mente. Diga conmigo, la mente. Entonces el apóstol Pablo dice, no le des ni un lugar al diablo. El único lugar que ahora como cristianos el diablo puede conquistar es la mente. El espíritu no, es la mente. El único lugar que él puede conquistar es la mente, si nosotros se lo permitimos. Y usted tiene que entender esto hoy. Vamos al libro de Lucas 21, 25, 26. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de opresiones, de guerra, de incertidumbre. La gente está preocupada quién va a ganar en la política, porque de eso depende si siguen trabajando o no, si le dan un trabajo o no. La gente está preocupada por la economía, porque eso depende si tienen dinero o no. La gente está preocupada por tantas cosas, Y Jesús dijo esto: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente. Diga conmigo, angustia de la gente. Todos los que estamos aquí hemos experimentado lo que es angustia. Dice, van a estar confundidas. Diga conmigo, confusión. La confusión viene por el espíritu de Babilonia. La confusión viene a la tierra por el espíritu de Babilonia. Es el espíritu que trae confusión y es el espíritu que opera en el mundo. Y es el espíritu que está detrás del homosexualismo, el transgénero y todas estas cosas en el nombre de Jesús. Es ese espíritu que opera detrás de todo lo que va en contra de Dios. Y la manera de él confundir a la gente es trayendo ¿qué? Cosas diferentes a Dios, contrarias a Dios, leyes contrarias a Dios en una nación. Para que la gente esté confundida, sobre todo la gente que no conoce la palabra de Dios, aunque el que la conoce también puede ser atrapado por descuidar el territorio. La mente es el territorio que le pertenece a usted y a mí. Es mi territorio, es la mente. Si usted conquista ese territorio, usted conquista cualquier territorio afuera. El territorio que usted y yo es un lugar, la mente es un lugar, desde donde opera Satanás o donde opera Dios. Y ese lugar que usted y yo tenemos que conquistar. Diga conmigo, yo tengo que conquistar mi mente. O sea que su mente no puede pensar ni creer lo que le dé la gana.
Usted tiene que tener dominio propio, porque el dominio propio es un fruto, es un don del Espíritu de Dios. Y para eso se nos fue dado el Espíritu de Dios, para tener dominio propio. Diga, yo tengo dominio propio. Yo tengo dominio propio. O sea que yo sé que el dominio propio que se me ha dado es para controlar el territorio de la mente. Ese es mi territorio. Diga, la mente es mi territorio. Dígalo, abra su boca. La mente es mi territorio y yo lo cuido, yo lo vigilo. Soy atalaya de ese territorio. Yo no puedo cuidar la casa de Dios si yo no sé cuidar mi territorio de la mente. Yo no puedo cuidar mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, si yo ni siquiera sé cuidar el territorio de mi mente. Voy a fracasar en todo lo demás. Yo no puedo cuidar el territorio que haya conquistado, que Dios me haya dado, si yo no sé cuidar el territorio más importante, mi mente. Nadie puede conquistar afuera si no conquista su mente. Porque la mente es la base de operación del Espíritu Santo y del diablo. Pero los dos no operan juntos, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Se acuerdan de eso? El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Y entonces dice el Señor, la gente estará confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Estará desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La gente va a desfallecer porque fíjense, en vez de tener expectación para Dios, la gente está más expectante de las noticias de Rusia, de Ucrania, de esto, de lo otro. La gente está expectante de la economía, la gente está expectante. Y esa expectación hay que usarla para Dios. Para Dios. Pero dice el Señor Jesús, los hombres van a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que van a venir a la tierra. Usted no puede estar expectante y preocupado por lo que va a venir a la tierra, porque ya la iglesia le enseñó que viene a la tierra peste, viene a la tierra plaga, viene a la tierra confusión, viene problemas financieros a la tierra, viene a la tierra, pero no a la iglesia de Cristo. Por eso usted no puede perderse las prédicas, usted no puede perderse la escuela, usted no puede perderse nada del reino, porque usted tiene que estar informado. Así como no se quiere perder las noticias de TVN, usted no se puede perder nada en la iglesia, porque una información que se pierda, usted queda desinformado. Pero la iglesia está para enseñarle al pueblo que lo que viene a la tierra y lo que viene en el 2024 es difícil. Así que usted no tiene que estar expectante, porque eso que viene a la tierra es por causa de la iglesia, es por causa de los hijos de Dios. La cosa está dura para el mundo, pero es la oportunidad para los hijos de Dios de acomodarse. Es el momento de la iglesia. Es el tiempo de tu oportunidad de volverte empresario. Si eres empresario, de multiplicar tus valores. Pero si tú no conquistas tu mente, tú no puedes conquistar más nada. Por eso tienes que aprender a separar el alma del espíritu. Y tienes que saber que nosotros caminamos bajo las promesas de Dios y guiados por el Espíritu de Dios, no por la carne. Así que nosotros no debemos engañar al pueblo y decirle: lo que viene es sacudimiento, lo que viene es terremoto, lo que viene es esto. Es difícil.
¿Cómo le va a venir a América cosas buenas cuando están aprobando el aborto, el homosexualismo, el matrimonio igualitario, adoptar niños? ¿Cómo usted cree que Dios puede bendecir un continente con todo eso? ¿No puede? Así que usted no puede esperar que Dios bendiga la rebelión, que Dios bendiga a un continente que va en contra de Él. Pero sí hay para nosotros en medio de eso, porque la Biblia dice que sobre ti alumbrará la gloria de Dios. O sea, tú tienes que saber que tú no eres igual que todo el mundo, que tú no eres del mundo, ni el espíritu que está en ti es del mundo. El espíritu que está en ti es el espíritu de Dios que está en la iglesia. Entonces dice el Señor Jesús, la gente por estar expectante. Yo prefiero estar expectante por el servicio, por la palabra, por el reino, por lo que Dios está haciendo, que estar expectante por lo que va a pasar. Entonces la gente por estar expectante de lo que está pasando en el mundo no se concentra, no se conecta, no ora. Porque el método de Dios es diferente al método del mundo. Porque las potencias de los cielos, la Biblia dice, Jesús mismo dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas, la tierra será conmovida. Nada será igual, todo será diferente. Todo está siendo estremecido, removido e inmovido. ¿Pero para qué? Para hacer una transición del mundo del impío al pueblo de Dios. Es una transición, es una transición. Entonces, tú debes entender eso, que es una transición. Por eso Romanos 12:1-2 dice que nosotros debemos, dice que presentar nuestros cuerpos dedicados en todo tiempo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un acto de adoración racional. Romanos 12:1-2. Amén. Dice, así que hermano, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Santo, como sacrificio vivo, santo, agradable, santo, agradable. Diga conmigo, santo, agradable, santo, agradable. O sea que cuando yo presento a mi cuerpo en oración a Dios, con pensamientos que no son de Dios, yo no estoy presentando mi cuerpo agradable, en una condición agradable a Dios. Entonces, la mente y todos sus pensamientos es el territorio que el enemigo usa para intentar detener la obra de Jesús en tu vida. No es más nada, es tu mente. El diablo, para detener la obra de Jesús en mi vida, necesita mi mente. Para detener la obra de Jesús en tu vida, necesita tu mente. Y para detener la obra de Jesús en la iglesia, necesita nuestras mentes. ¿Y cómo usa el enemigo la mente? Quiero ir primero a algo que va que va en el libro de Lucas 21. Quiero ir a Deuteronomio 28. Ya te voy a decir. Creo que es 31, 33. Quiero que vayas a Deuteronomio 28. En el Antiguo Testamento había una promesa de desobediencia. 28:30. En el Antiguo Testamento había una promesa de desobediencia, porque hay tanto problema en la mente, porque hay tanto problema en la humanidad con la mente. Y dice la Biblia en Deuteronomio 28, dice, y Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice la Biblia que cuando Saúl desobedeció a Dios, Dios le mandó un espíritu de turbación. Esto usted tiene que entenderlo.
Dios dijo al pueblo de Israel: si me desobedecen, una de las consecuencias de la desobediencia es el espíritu de locura. Ya está acá. 28, Deuteronomio 28, 30. Del 28. Mire esto. En el Antiguo Testamento, una de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y en el Nuevo Testamento, por eso el sacrificio de Cristo es mejor. Si usted confiesa el pecado, Dios es fiel y justo para librarle del mal. ¿Se acuerda eso? O sea, usted tiene que aprender a confesar el pecado y no a retener el mal pensamiento. Por eso dice la Biblia: si hay algo digno, si hay algo justo, si hay algo bueno, si hay algo verdadero, y todo lo de Dios es verdadero, en esto pensar, dice la Biblia. O sea que cuando usted comienza a pensar en algo que es diferente a lo que Dios le mandó a pensar, a meditar de día y de noche, le tengo noticia: el pensamiento es la pista de aterrizaje de los demonios. El mal pensamiento es la pista de aterrizaje de los demonios. Un mal pensamiento atrae demonios, y no a uno. Un mal pensamiento atrae cantidad de espíritus inmundos. Por eso dice Dios, dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esto es una consecuencia de la desobediencia. Por eso usted no puede entretener pensamientos de desobediencia. Porque cuando usted los entretiene, usted le prepara el camino para que aterricen espíritus inmundos. Y dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, porque está atormentado. Yo he sentido el tormento y la opresión en mi mente. Yo sé que usted también. Pensamientos que le llegan, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, fuegos de dardo del maligno. Son pensamientos uno tras otro, porque en el momento que usted le abrió la puerta con un pensamiento contrario a Dios, la puerta a la mente es un pensamiento contrario a Dios. Y en el momento que usted abre un pensamiento contrario y lo acepta, comienzan a aterrizar. Y dice el enemigo: me abrió la puerta con uno, me creyó la mentira, y ahora le voy a mandar un montón de espíritus inmundos para dominar el territorio. Y ellos vienen a dominar el territorio y a dominarle a usted. Y dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Mire esto. Eso es la consecuencia de la desobediencia. Quien cree que prospera desobedeciendo a Dios está equivocado. Está siendo engañado por Satanás. Y dice: y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esas eran las consecuencias de desobedecer en el Antiguo Testamento. Y por eso el apóstol Pablo dice, me regreso allá, Víctor, a Romanos 12, 1, 2. Dice: sino que sean transformados. Esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1, que deben ser renovados los pensamientos. Esto es un mandamiento. Si usted no cambia, si usted no renueva, usted está desobedeciendo a Dios. Si usted se resiste a cambiar su mente, usted está desobedeciendo a Dios. Y dice, sigamos aquí. El culto racional a Dios es nuestro cuerpo sin malos pensamientos. Por eso un intercesor tiene que saber confesar sus malos pensamientos, limpiarse. Porque no puede, uno que ora, su oración personal tiene que ir confesando su mal pensamiento. Por eso mucha gente fracasa en su oración personal, porque no reconoce los malos pensamientos que van en contra de Dios. Y antes de ir a orar, reconocerlo y pedirle perdón por los malos pensamientos, por dudar, por no creer. Y cuando entra, va
como su cuerpo como sacrificio vivo, porque confesó el pecado. Y dice el siguiente, Víctor, Yamir: no os conforméis a este siglo, sino transformaos esto es una ordenanza del apóstol Pablo. Usted tiene que renovar su mente, porque así dice la Biblia, que usted debe renovar y no conformarse a lo que sabe, no conformarse a este siglo, sino que debe transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que usted entiende de la Biblia, usted tiene que renovarlo. Lo que usted entiende de la palabra, usted tiene que renovarlo. Lo que usted entiende de la escritura, tiene que renovarlo. Lo que yo entiendo como pastora, tengo que renovar mi entendimiento, porque yo nunca como pastora voy a conocer todo de Dios, ni cuando me muera. O sea, yo tengo que estar dispuesta a renovar siempre mi entendimiento para que Satanás no ocupe mi mente. Y dice, para que pueda comprobar, mi mente tiene que estar en renovación espiritual constante. Mi mente tiene que estar en renovación espiritual constante. Mi mente, voy a decirlo de nuevo para ver si alguien lo está creyendo conmigo. Mi mente tiene que estar en renovación constante, en crecimiento espiritual, para que el diablo no la atrape. Porque hay gente que cree que ya lo sabe todo y que ellos no necesitan renovar la mente, y ese pensamiento ya es la pista de aterrizaje de demonios. Porque eso va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que es un mandamiento renovar la mente, renovar el entendimiento, renovar el conocimiento. Amén. Cuando usted desecha el conocimiento de Dios, Dios lo desecha a usted y a sus hijos. Cuando usted dice, yo no necesito esa escuela, yo no necesito aprender, yo no necesito estudiar, yo no necesito, y la señal que Dios quiere bendecir una nación es que Dios le manda mayor conocimiento. Dáselo fuerte. No renovar el entendimiento es desobediencia. Y esa es la primera puerta que se abre para que aterricen demonios y controlen la mente del hombre y la mujer cristiana. Entonces, por eso dice, para que puedas conocer la buena voluntad. ¿Tú sabes por qué Dios la manda a renovar? Porque Dios quiere que le conozca. Nosotros le conocemos a media, pero no le conocemos. El plan del enemigo es conquistar la mente, su mente. Y cuando la mente no ha sido renovada, ¿cuál es el problema de la mente no renovada? Está en constante guerra contra Dios. La mente no renovada está en constante guerra contra Dios. Contra Dios. La mente que no cambia, no es transformada, está en constante guerra contra Dios, contra su palabra, contra su verdad, contra su voluntad, contra lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Está en constante guerra. ¿Por qué? Porque usted ya llegó aquí por este conocimiento, ya no quiero más, pero Dios quiere más. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de conocimiento, a un nuevo, porque hay áreas que todavía están cautivas por el diablo y Dios quiere liberarla. Entonces, la renovación de la mente es importante. Primera de Corintios 2:12. Voy rápido. Escucha, nota esto. Si Dios ocupa tu mente, Dios va a influenciar todo tu cuerpo, tu pensar, tu vivir, tu actuar. Si Dios ocupa tu mente, Él va a influenciar tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ser. Hay gente que no cambia porque no son influenciados por Dios. Si el diablo ocupa tu mente, él te va a influenciar. O
sea, tú eres el resultado de quien te está influenciando, Dios o el diablo. Ay, pastora, yo pensé que era, mi mamá siempre me dice que es que mi amiguita me influencia. No. Aquí el alto nivel de influencia es Dios o el diablo. No es la televisión, es Dios o el diablo. Es Dios o el diablo. Que use la televisión, que use el juego, que use el aparato, que use el Instagram, que use el Facebook, que use las redes sociales. Pero o te influencia Dios o te influencia Satanás. Y tú eres el resultado de quien te influencia. ¿Quién te está influenciando? Tus actos. ¿Quién te está influenciando? Yo estaba en Panamá haciendo una diligencia familiar y me dio la oportunidad de ir. Quería ir el jueves en la noche, el miércoles no tenía nada que hacer, así que dije, me voy para la iglesia. Me fui a saludar al apóstol y a la pastora y me fui a la iglesia. Y estaba yo sentada ahí y le dije al Señor, se me había olvidado mis primeros pininos. Y se para el apóstol ahí, esa es una iglesia de guerra. Y dice, porque en esta iglesia no preparamos cobardes, ni llorones, ni lloronas. Aquí nadie me retrocede. Y prepárese porque lo que viene a la tierra es candela. Y no me importa si le molesta, pero usted vino aquí para ser entrenado como un soldado de Dios, no como un cobarde. Y yo estaba allá que me gozaba. Yo decía, oh Dios mío, he sido muy suave en la iglesia. Eso fue lo que pensé, Señor. Ya entiendo por qué he estado fracasando últimamente, porque es que he estado muy light. Ese apóstol se agarró allá, vea. Y es verdad. Él dijo eso. A la iglesia usted viene para entrenarlo a guerrear. Y el campo de batalla de su guerra es la mente. No es otro campo. El de la iglesia es el segundo cielo porque peleamos por una ciudad. Pero el campo de batalla suyo es la mente. Yo no puedo pelear tu batalla. Yo no puedo meterme a tu mente y pelear la guerra. Yo te puedo enseñar a pelear la guerra en la mente. ¿Cómo se pelea la batalla en la mente? Cuando a usted le vienen pensamientos que quebrantan la palabra de Dios, pida perdón. Repréndalos. Si los abrazó y los creyó, pídale perdón a Dios y échelo fuera. Porque si no los echa fuera, le vienen 2,000 o 5,000 o 6,000 más espíritus inmundos. Entonces dice 1 Corintios 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no tiene el espíritu del mundo. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Así que usted no puede caminar como la gente del mundo. Usted no puede actuar como la gente del mundo. Porque a nosotros no nos dieron el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Pastora, pero es que allá hacen así. A mí no me importa. Nunca se acerque para decirme que allá afuera en el mundo hacen así. No me importa cómo hacen, porque a nosotros no nos dieron el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que clama, Abba, Padre. Ese espíritu clama, Abba, Padre. ¿Cómo lo hacen allá afuera? No me importa. ¿Cómo lo hace la política? No me importa. ¿Cómo lo hace el gobierno? No me importa. ¿Cómo lo hace allá en el mundo? No me importa. A nosotros nos dieron un espíritu diferente al del mundo. Y es lo primero que usted tiene que entender, que usted no tiene el espíritu del mundo. Así que la gente del mundo no le puede aconsejar. La gente del mundo no le puede decir qué hacer. La gente del mundo no le puede decir cómo resolver el problema. La gente del mundo no le puede dar dirección a usted, porque a usted no lo dirige el espíritu del mundo, sino el espíritu de Jehová. Usted tiene que saber eso.
No, es que a mí me dijo fulanita de tal que ni viene a la iglesia. Que es que este problema que yo tengo es por esto, esto y esto. Y le creen más al mundo que al Espíritu de Dios. Eso tiene que terminar en la iglesia, porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el de Dios. Y hacemos las cosas como el Espíritu de Dios nos manda. Amén. Entonces, un día de esto yo escuchaba a la gente, no sé por quién votar esto y lo otro. Y yo, Espíritu Santo, ayúdame a entender este tema. Y el Espíritu Santo me dijo, llama a fulano de tal, un pastor. Porque lo más ridículo sería que yo llamara a Lombana para que me explicara por quién votar. Perdóneme, ya sé, hay gente de la iglesia llamando a gente estúpida. Sí, llamando a gente estúpida para que le diga por quién votar. Porque es que usted no entiende que nosotros tenemos el espíritu del mundo. No lo tenemos. Así que usted no puede pedir consejo al mundo. Sus asesores no son la gente del mundo. Dios nos dio lo más preciado que tiene el tesoro, el Espíritu de Dios que tiene el cielo, el Espíritu de Dios, el Espíritu es una ofensa buscar el consejo en el mundo y no en el Espíritu de Dios. Es una ofensa pedir consejo matrimonial a alguien que tiene el espíritu del mundo. Es una ofensa teniendo el Espíritu de Dios con nosotros. Es una ofensa. Si Dios nos ha concedido el Espíritu más santo, más sagrado, usted ofende al cielo y al Espíritu de Dios cuando le está preguntando a otro qué vestir. Es una ofensa cuando usted va a buscar las cantantes famosas para saber qué ropa ponerse. Es una ofensa cuando usted busca la moda del mundo para saber cómo venir a la iglesia. Ya eso le desagrada a Dios. Vaya y dígale al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que me vista, Espíritu Santo? Porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios y en Él estamos completos. Él es el espíritu de la moda, Él sabe la moda del cielo, Él sabe la vestidura del cielo, Él sabe cuáles son las vestiduras que se están poniendo en el cielo. El problema es que tú le abres puerta al diablo en tu mente cuando tú anhelas las cosas del mundo. Un pensamiento que anheles las cosas del mundo cuando Dios te dio el Espíritu de Dios, ya le abriste puerta al diablo. Te lo tengo que decir. Porque después andan oprimidos, atormentados por el diablo, oprimidos por el diablo, no pueden dormir. Llora. El llanto y el llorar y el temor y el miedo viene del espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque todo nuestro consejo lo estamos buscando en el espíritu del mundo y no en el Espíritu de Dios. Por eso dice, es el espíritu que proviene de Dios para que sepamos qué nos ha concedido Dios. La guerra está en la mente, no le des la victoria al diablo. Ve a orar y pregunta al Espíritu Santo, ¿cómo quieres que me vista? Espíritu Santo, ¿cómo quieres que ande? ¿Qué es lo que quieres que compre? ¿Qué es lo que quieres que coma? Espíritu Santo de Dios. El problema está en la mente. Lo que creemos, lo que pensamos. Ahí está el problema. Entonces, usted tiene que saber esto. Miren, Marcos 5, 1, 13, anote. Mira el peligro. Por eso hay gente en la iglesia endemonizado. Gente en la iglesia haciendo show. Gente en las iglesias haciendo cosas que no son dignas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque juegan en sus pensamientos.
Están jugando con el fracaso, jugando con el miedo, jugando con la mentira, jugando con la enfermedad, aceptando enfermedad en el cuerpo, aceptando. El diablo quiere robar la mente de los maestros de la palabra. ¿Usted sabe para qué? Para que cuando van a empezar a enseñar, él desde ese territorio enseñarle lo que le conviene y lo que no. El diablo quiere robar dominar las mentes de los predicadores. ¿Para qué? Para que prediquen ellos lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Así que nosotros estamos en guerra. Los predicadores estamos en guerra. Porque el diablo quiere dominar nuestra mente para que hablemos lo que nos conviene y no lo que escuchamos de Dios. Un maestro de la palabra, usted quiere enseñar la palabra, tiene que estar dispuesto a hacer guerra en la mente para que el diablo no tome ni un centímetro de ese territorio y no contamine la palabra de Dios, no la adultere. ¿Está listo para pelear por esa mente que le pertenezca a Dios? Rendirla a Dios todos los días, vaciarla del mundo para que el Espíritu de Dios la ocupe. Dice, y vinieron al otro lado del mar. Voy a leerlo rápido. Dominar y nadie le podía dominar. ¿Me sigue, iglesia? Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Primero habló uno: y conjuro por Dios que no me atormentes. Habló uno, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo. Ahora cambió del singular a plural, porque somos muchos. Porque somos, sígueme, alcánzame, Yamir. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo: ¿cuántos ahora? Primero él habló uno y después todos los demonios. Y envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, porque los demonios tienen que pedir permiso. Porque toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Aún los demonios tienen que sujetarse al nombre de Jesús. Y dice: y entraron en los cerdos, los cuales eran ¿cuántos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos espíritus inmundos eran? 2000 habían en este hombre, espíritus inmundos que lo atormentaban. Estamos hablando de ceguera, estamos hablando de locura, tormento, aflicción, opresiones demoníacas en la mente. Habían 2000. Pero escuche esto: en Israel una legión de soldados era conocida por 5200 soldados y hasta 6300 soldados. O sea que un hombre podía estar oprimido por 6000 demonios, 2000 demonios, 5000 demonios. Podía estar oprimido. Eso es una legión. Son muchos los que vienen a oprimir. Cuando a una persona le gustan los malos pensamientos, le gusta jugar con ellos, le gusta entretenerlo, le gusta usarlo de Nintendo. Dice la Biblia que los fariseos le dijeron a Jesús: por Belcebú él echa fuera a los demonios. Belcebú en el hebreo original es el dios de las moscas.
el Dios de las moscas. Y las moscas vienen donde hay pudrición, donde hay basura, donde hay cosas dañadas. Entonces estos hombres tenían sus pensamientos tan dañados que era ocupado por Belcebú y las moscas. ¿Comprende esto? Cuando una persona juega con los pensamientos negativos en contra de Dios y en contra de su palabra, atrae moscas, demonios espirituales. Y si usted puede contar las moscas que hay en un basurero, yo le doy un premio. Pero son miles de miles de miles. Cuando se muere un caballo, cuando se muere un perro, son miles de moscas. Los pensamientos son como la basura podrida. Los pensamientos negativos, los pensamientos de incredulidad, los pensamientos malvados son como la basura podrida, como la carne podrida que atrae moscas a la mente. Y por eso ellos hablaron de esa manera. 2000 demonios, espíritus inmundos atormentando, oprimiendo gente. Pero Jesús estaba ahí para liberar, y todavía Jesús sigue aquí, sigue en la tierra para liberar mentes que son oprimidas por Satanás. ¿Usted cree que no? Niños son oprimidos. Un padre fue donde Jesús y le dijo, mi hijo es un paralítico. Los demonios lo toman, lo tiran al fuego, lo tiran al agua. Era oprimido los niños por demonios, atormentados por demonios, porque estamos viviendo guerra. Y hoy los niños están siendo más confundidos. Hoy los niños están siendo más atormentados. Y si usted no libera su territorio, ¿cómo puede liberar los territorios de la mente de su hijo? Si usted tiene que aprender a conquistar su mente. No juegue con los pensamientos negativos a Dios. No juegue. Permítale al Espíritu Santo ocupar su mente. Permítale al Espíritu Santo ocupar. Deje de pensar en lo que no debe. Deje de pensar en fracaso, en miedo, en derrota, en incredulidad. Deje de pensar en miseria. Usted sabe que los pensamientos vienen como patrones también. Patrones de pensamiento. Diga conmigo, patrones de pensamiento. O sea, son formas que trae el demonio a nuestra mente. Patrones de pensamiento. O sea, que usted tiene un patrón de pensamiento, que usted lo adoptó y yo lo adopté por la cultura, por la cultura de la nación, por la familia, por mi casa, por mis padres espirituales y también por un pastor, un hombre y una mujer de autoridad, por un presidente, por un gobernante, por un jefe. Son patrones de pensamientos que adoptamos, que sin darnos cuenta, ellos ¿qué hacen? Nos influencian. Ellos ¿qué hacen? Nos mueven. Patrones de pensamientos que hay que romper en el nombre de Jesús en tu vida. Patrones de pensamientos que conducen tu vida, que conducen tus decisiones, que conducen tus formas de actuar. Patrones de pensamientos que nos llevan a vivir como vivimos, en fracaso, en miseria, en limitación, con miedo, día y noche con miedo. Patrones de pensamiento. La religión trajo a Chiriquí patrones de pensamientos religiosos, que lo que trajo fue que el reino no pudiera entrar. Pero el Espíritu Santo vino a destruir esos patrones de pensamiento. Por eso cuando predicamos la palabra, ¿usted qué cree contra qué estamos lanzando la espada? Contra su mente. Por eso cuando salimos de aquí vamos cansados, porque estamos luchando y rompiendo patrones de pensamiento con la predicación de la palabra, esquemas de pensamiento. ¿Usted cree que yo puedo derribar un patrón de pensamiento en usted que viene de generación en generación sin una palabra revelada en la presencia de Dios? Lo único que destruye patrones de pensamiento religioso es la palabra que salió del trono de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios, que es enviada y que no volverá vacía, sino que será enviada para traer aquello por lo cual Dios la envió.
Yo le oraba a Dios y le decía: Señor, yo siento una guerra, pero no sé cómo pelearla. Y el Señor me dijo: la guerra es en la mente, hija, y yo te voy a dar en la intimidad lo que vas a hacer. Y yo te voy a dar la intimidad lo que vas a predicar. Y yo te voy a dar la revelación, te voy a dar la sabiduría, el discernimiento, la ciencia. Y tú vas a hablar y vamos a derribar argumentos, para derribar patrones de pensamiento culturales, para derribar patrones de pensamiento de tradición, para derribar patrones de pensamiento de religión. Hay que ir a la presencia de Dios para que Dios nos hable. Porque lo que derriba patrones de pensamiento de fracaso, patrones de pensamiento de miseria, es la palabra de Dios, la revelada. Es la única manera de cambiar la mente, de cambiar el pensamiento. Es la única manera. Amén, está aquí. Porque Jesús dijo: mi Padre te reveló eso. Porque ni los fariseos saben, ni los doctores de la ley que estudian la Biblia saben quién soy yo. Y le dijo: Pedro, ¿y quién dice la gente? ¿Y quién dices tú que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. No te lo reveló mi Padre, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Por eso que Pedro, tú estás en victoria, Pedro. Por eso que tú estás en victoria, Pedro. Porque esta revelación que tú cargas no te la pudieron dar los fariseos, no te la pudieron dar los doctores. ¿Por qué? Porque lo único que derriba patrones de pensamiento. O sea que si usted quiere llegar al propósito que Dios le dijo, a la palabra que Dios le dijo, si usted quiere que se cumpla lo que Dios le dijo, comience a pelear con usted mismo. Y dígale al diablo: mira, tú nunca más vas a ocupar mi mente. Tú nunca más me vas a engañar. Tú nunca. Y arrepiéntase de haberle hecho caso al diablo y a sus mentiras. Porque cuando usted se arrepiente, Dios le libra del mal. Pero cuando usted no se arrepiente, Dios no le puede librar del mal. Por eso hay que creerle a Dios. Diga conmigo: hay que creerle a Dios. La mente es un territorio. Diga conmigo: la mente es un territorio. Nuestros pensamientos abren puertas. Sus pensamientos abren puertas. ¿Para qué? Para entrar y dominar su mente. Usted tiene que saber algo: los demonios se alimentan de malos pensamientos. Los demonios, por eso dice la Biblia: así como el hombre piensa, así es él. Los demonios se alimentan de malos pensamientos. Usted está pensando que su esposo le es infiel, eso es un mal pensamiento y vienen los demonios. Usted está pensando que su esposa es infiel, que le engañó, que le mintió, que le hizo trampa, que él juega vivo, que esto y que lo otro. Usted abrió puerta. Los malos pensamientos alimentan a los demonios. Y si usted insiste en pensar mal y le pasa el tiempo y no se arrepiente y juega con ello, hay gente, escucha lo que me dijo el Espíritu de Dios, hay gente que cree que está recibiendo revelación mía y eso es falso. Por eso usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Porque hay gente que cree que es el Espíritu. Dios me está poniendo esto. 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 Dios nunca le va a poner pensamientos negativos. Porque Dios sabe que el pensamiento negativo atrae demonios. Pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad. Dios le dijo: si hay algo digno, en eso pensad. Si hay algo justo, en eso pensad. Si hay algo honroso, en eso pensad. ¿Por qué le das lugar al diablo en tu mente a pensar en contra de la iglesia, en contra de la palabra, en contra de la escuela, en contra de la familia, en contra del esposo, en contra del hermano, en contra del líder, en contra del hermano? No le des lugar. En contra de la pastora, en contra del apóstol, en contra del profeta, en contra. Eso es lo que quiere el diablo, para que le des lugar en tu mente y desde tu mente operar. Amén. Pero diga conmigo: pero hoy lo hemos descubierto.
Dice 2 Corintios 10:4-6. ¿Cuánto tiempo me queda, Dios mío? Dice 2 Corintios 10:4-6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. Dice, ¿estamos ahí? Amén. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Número 2. ¿Qué es una fortaleza? Son patrones de pensamientos que nos conducen, que nos guían. Es una fortaleza. Se hizo tal fortaleza que están tratando de dominarte para guiarte. Y dice, porque, derribando que argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. En su mente el diablo quiere poner argumentos contra Dios. En nuestra mente el diablo quiere poner argumentos contra la palabra. En su mente quiere poner argumentos contra el propósito de Dios. En nuestra mente quiere poner argumentos. Pero usted tiene que aprender ¿a qué? A derribar esos argumentos. Esa altivez, fíjese cómo lo ve el apóstol. Dice que es una altivez cuando yo levanto pensamientos en contra de la palabra de Dios. Dice que yo tengo, pero escúchame esto. Cuando tú obedeces a Dios en todo, tú puedes derribar ese argumento. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mientras tu obediencia no sea perfecta en todas las áreas, tú no podrás echar al diablo de algunas áreas de tu mente. Para yo echar fuera a Satanás de mi mente, yo tengo que tener obediencia completa en todas las áreas, toda. Por eso hay gente que pierde la batalla, porque están jugando y en unas áreas no obedece a Dios. Y después están que no aguantan, que la opresión que tienen y la opresión demoníaca. ¿Y por qué esta opresión demoníaca llegó? Porque tú le abriste puerta. ¿Por qué te oprime el diablo? Porque tú le abriste puerta. ¿Por qué te sacude el diablo con pensamientos de tormentos, de opresión? Porque tú le abriste puerta. Dios te dijo, no entretengas los pensamientos malos. Dios te dijo, no entretengas los pensamientos de desobediencia. Dios te dijo, no entretengas pensamientos que van en contra de su palabra. Cuando tú los entretuviste, ahora no los puedes echar fuera. No los puedes echar fuera. ¿Por qué? Porque hay un área que no obedeces a Dios. Y por eso los pensamientos te están ganando la batalla. Porque hay una área que no obedeces a Dios. No, yo no puedo ir a la escuela. Yo estoy muy ocupado. Yo no puedo renovar la mente. Yo no puedo esto, yo no puedo lo otro. Ya desobedeciste a Dios. Dios te ordenó que renueva la mente. Y tómate serio esa escuela. Ya, en el área que tú desobedezcas, en todas las áreas tiene que haber obediencia total. Yo quisiera ser rebelde como esposa, a mí eso me gusta, pero no me conviene. ¿Quién más que yo quisiera rebelarse contra la palabra de Dios? Mi carne no la quiere. Pero no me conviene. Porque ¿quién me va a ir a liberar cuando me oprima el diablo en la mente? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mi obediencia tiene que ser perfecta para yo ganarle la batalla a Satanás. De que nos va a perseguir en la mente, nos va a perseguir. De que nos va a oprimir en la mente, nos va a oprimir. Desde que nos va a atormentar, nos va a atormentar.
Así que cuando venga la prueba y el tormento y la opresión demoníaca, yo tengo que estar en perfecta obediencia para vencerlo. Si no, me vence a mí. Y si yo estoy en perfecta obediencia, todos vamos a ser oprimidos por el diablo en la mente, porque él quiere conquistar ese territorio, más la mía, para que yo predique en contra de la palabra. Él no tiene problema con las iglesias. Ahora él quiere es dominar la mente de quien dirige la iglesia, para pararse ahí y decir cosas en contra de la palabra de Dios, para avergonzar a Dios. Lo que él no sabe es que nadie puede avergonzar a Dios, porque en el registro público este nombre aparece mi nombre. Allá afuera aparece un nombre que no está en el cielo. Dice la Biblia que el sello de Dios es el Espíritu Santo. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Por eso el mundo no lo puede ver. Así que nadie puede avergonzar a Dios, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo. Aquí los únicos que vamos a ser avergonzados somos nosotros. ¿Comprende esto? Porque no van a hablar de Dios, sino de nosotros. Por eso usted tiene que aprender a pelear el territorio. Dios no puede hacer solo la guerra. Usted tiene que entender y pelear el territorio. Y usted tiene que saber que no puede jugar con pensamientos religiosos. Ay, que yo no estoy de acuerdo. Ay, que esto no me gusta. Si está en la Biblia, ya te metiste con Dios. Ese es el peligro. Si está en la Biblia, te metiste con Dios. Y eso te pone a pelear con Dios. Entonces por eso tú no puedes entretener pensamientos que no son de Dios. Por eso tienes que estar listo para castigar toda desobediencia que venga a ti en forma de pensamiento, en forma de dardos. Toda forma de pensamientos. Tiene que estar listo. ¿Cómo? En obediencia. ¿Cuál es la posición de un guerrero? ¿Cuál es la posición de una guerrera? Estar en obediencia. ¿Cuál es la posición de un soldado del ejército de Dios? Está en total obediencia. Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. Pero usted siempre tiene que estar listo, dice el apóstol Pablo, para la batalla. Usted siempre tiene que estar listo para la guerra, en total obediencia. Porque la obediencia es el arma poderosa para poner a Satanás rapidito debajo de nuestros pies. No dice que la obediencia hace que Satanás ni nos voltee a ver. Es más, eso es lo que más le gusta. Él no fue al cielo a decirle a Dios en el Antiguo Testamento: oye, allá en la tierra hay un poco de gente que tú defiendes. Él fue y le dijo: Job. Él puso la mirada en Job. Recorrió la tierra, pero el que le gustó fue Job. Porque dice la Biblia que Job era perfecto. Por eso dice el apóstol Pablo que el que cree que está firme, que no mire que caiga. O sea, cuando usted se cree que está seguro, tenga cuidado, ahí hay peligro. Esa es una puerta que va a abrir. Cuando usted cree que es perfecto, tenga cuidado, ya abrió la puerta. Ese pensamiento es en contra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo solo sé que nada sé. ¿Está aquí? Pero cuando usted cree que usted es mejor que todo el mundo, que sabe más que todo el mundo, ya abrió la puerta. Porque usted tiene que saber que todos los días Dios está listo para enseñarnos algo. Dios está listo para que aprendamos. Y nosotros tenemos que saber que todos los días necesito de la protección de Dios. Necesito de Dios. Nada puedo hacer, dice la Biblia, sin Dios. Nada. Separado de Él, yo no puedo hacer nada. La Biblia dice: separado de Dios, nada podemos hacer. Separado de Dios, nada. O sea, cuando tu obediencia y la mía es perfecta, podemos castigar los pensamientos del diablo. Cuando la obediencia es perfecta, podemos atormentar al enemigo.
Cuando la obediencia es perfecta, podemos cerrarle la puerta. Amén. Entonces, los pensamientos son la autopista por donde viajan las fuerzas espirituales. Anote. Los pensamientos son la autopista por donde viajan los espíritus y las fuerzas demoníacas. Escuche, todo pensamiento negativo que usted recibe es para hacerle la guerra a usted mismo, no a mí, ni al vecino, ni al marido, ni a la esposa, ni al hijo. Todo pensamiento que usted recibe y aprueba le va a hacer la guerra a usted mismo. Viene para destruirlo a usted. Y si usted lo acepta y vive con él, le va a pasar la factura. Es una bomba que se la metieron dentro que va a explotar en cualquier momento. Por eso hay gente que recibe pensamientos y los esconde y los acumula y los guarda y los atesora, pero la palabra no la atesora. Pero el pensamiento sí, negativo. Pero la palabra le cuesta atesorarla, pero el pensamiento negativo sí. Y ese pensamiento negativo que atesoró le está comenzando a hacer la guerra internamente. Por eso hay que destruir todo argumento dentro de nosotros que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay que hacerle la guerra a esos dardos de fuego del enemigo. Yo los destruyo. Esos dardos de fuego del enemigo. ¿Cuántos tienen opresión en la mente? ¿Que sienten opresión en la mente? Porque hay una guerra que se está librando hoy. Porque la palabra libera ese territorio para Cristo en el nombre de Jesús. Hoy tú te vas de este lugar con ese territorio libre, pero te toca a ti cuidarlo. Hoy tú te vas con ese territorio desocupado. Hoy vamos a despojar las fuerzas del mal que están ocupando ese territorio en tu vida. Hoy vamos a despojar las mentiras y el engaño del diablo que están en tu mente, que te han estado atormentando. ¿Tú sabes por qué al diablo no le conviene que tú le creas a Dios? Porque Jesús dijo, como tú creas será hecho. Si tú crees que eres exitosa, así va a ser. Si tú crees que nadie te va a rechazar, así va a ser. Al diablo no le conviene eso. Si tú crees que todo te va a salir mal, así va a ser, dijo Jesús. Yo fui a hacer unas diligencias a mi hijo, cosas que no se habían podido arreglar. Y me levanto y le digo a mi hijo, vamos para allá a resolver. Hicimos la lista. Dice, no mamá, eso es por gusto, si yo he ido 10 veces y eso ya no se va a resolver. Y yo le dije, vamos, porque eso se va a resolver ahorita. Entramos a la oficina y cuando la señora vio a mi hijo le dijo, ay papá, yo todavía no te he podido resolver nada. Y yo entré, nada más la miré. ¡Ay, pero me acabo de acordar! Después que dijo eso, claro, el mundo espiritual tiene que responder a la palabra que él dijo, a la que mi hijo dijo. El mundo espiritual tiene que responder. Pero yo puse una verdad de Dios. Y el mundo espiritual tiene que responder a la verdad de Dios. Dice, ay, ya me acordé, por aquí pasó don Julio y él tiene un estacionamiento, así que llámeme a don Julio. Y dice la doñita, sí, pero eso lo alquila muy caro. Nadie lo ha querido alquilar. Y le digo, llámeme a don Julio y dígale que si lo puedo usar ya. Y le bajé el precio. Eso es lo que ella creía. Y por eso no se lo ofrecía a nadie. Pero dígale a don Julio que yo le pago tanto. Y don Julio dijo sí. ¿Te das cuenta? Y así muchos de ustedes andan caminando que no puedo,
Y Dios con ganas de desatarle la bendición y de multiplicársela. Y no puedo, y no van a querer venir. Y yo escucho gente diciendo, y si los invito es que ellos no quieren venir. Yo decía, la sangre de Cristo, líbrame, Señor, de este mal. Y si les digo, ellos no van a querer. Es que ya he oído 10 veces y no van. Bueno, declaran esta palabra que esta es la vencida. ¿Qué le cuesta añadir el poder de Dios ahí? ¿Qué le cuesta? Por eso es que el diablo quiere ocupar las mentes para limitar la visión, para limitar el evangelismo, para limitar la conquista, para limitar. Porque la misma gente declara lo que ellos creen. Dile que está a lo mejor no hable. Si no vas a edificar. ¿Estás aquí? Amén. Oiga, y vinimos con más de lo que esperábamos. Dios nos dio más abundantemente de lo que esperábamos. Pero yo declaré, Dios nos va a sorprender. Y nos va a dar más abundantemente de lo que esperamos. Y así fue. El primer estacionamiento lo tenían mis sobrinos y estaban por allá metidos en un hueco. Pero yo llegué y le dije, Señor, ¿cómo me gustan estos estacionamientos de aquí? Y le dije a mi hijo, oye, a mí me gustan estos que están detrás de la garita. Tú entras y aquí el elevador y listo. Dice mi hijo, no, mamá, esos son imposibles porque eso no sé qué. Yo dije, chuzo, pero a mí me gusta esto. Don Julio, ¿y cuál es el estacionamiento? El 172, cuando fuimos a ver, enfrente de la garita. Le dije a mi hijo, hijo, tú caminas en la unción de tu mamá ha pagado el precio, ha servido, tú tienes que cosechar, aprende a cosechar. Y un día te va a llamar Dios a servir, pero mientras aprovecha, come de mi fruto. Ahí le declaré. Pero un día Dios te va a llamar a servirle mientras come de mi fruto. ¿Estás aquí? ¿Apañaste, Daniel? Comiste del fruto de tu padre, pero ahora Dios te llama para producir tu fruto. ¿Estás viendo? De una vez se la solté para asegurarlo ahí. Dice, sí, mamá, yo sé que un día tengo que ir a servir a Dios. Sellado. ¿Está aquí? Aleluya. Usted tiene que aprender. El enemigo quiere que su mente piense en lo negativo. No tengo, no hay. Véase ya en lo mejor. Véase en la prosperidad. Tiene que mirarlo. Véase en el bien de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Usted está viviendo por gracia. Me vine y oré allá donde me dijo, hijo, me voy pues. Me voy y déjame orar, Padre, este lugar lleno de tu gracia y de tu favor. Tenía el televisor dañado, mi hijo. Y le digo, ¿y por qué no llamaste? No, si ya yo lo he reportado. Y ni me contestan, me dejan en visto. Escribe ahora mismo en el nombre de Jesús. Escribió. Le contestaron al minuto. Vamos para allá a hacer la inspección. Llegaron, hicieron la inspección. Esto está dañado y le vas a dañar las vistas a mi hijo. Así que cambia, mi hijo no ve televisión. Nos fuimos. A las 3 de la tarde va para una foto para allá con un televisor nuevo. Muy bien. ¿Hace cuánto le habías escrito, hijo mío? Hace un mes. Pero él dice, es que yo no los quiero molestar, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero aquello. Y yo le dije, te entiendo, hijo, no te preocupes. Cuando te toque pagar a ti, tú vas a querer molestar. Amén. Llegaron de una vez. Pero si usted se queda, es que si lo hago, es que si no lo hago, a usted le va a ir bien. Eche el trasmayo en el nombre de Jesús. A usted le va a ir bien. El diablo ya no le puede estorbar. El diablo ya no puede. Los pensamientos negativos son autopistas para donde viajan las fuerzas del mal. Son autopistas. Anoten. Lo que ocurre en nuestra mente es una guerra. Usted necesita tomar autoridad y apropiarse de la conquista de Cristo en la cruz del Calvario.
Dios, Jesús en la cruz conquistó su autoridad sobre los pensamientos. Pero para usted usar esa autoridad debe estar en total obediencia. Si estamos en obediencia, usted le puede ordenar a ese demonio: vete, vete, vete. Y si se va, es porque usted está en buena posición. Si no se va y regresa, revísese. Revísese. ¿Qué puerta tiene abierta de desobediencia? Ciérrela. ¿Cómo? Me arrepiento, Padre, me arrepiento, perdóname. Y ahí usted le dice: mira, diablo puerco, que me venías a atormentar la mente y con esto y con lo otro y con aquello. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Amén. Entonces eso es importante. Si estamos en obediencia, podemos ordenarle a las moscas que se vayan. De inmediato se irán. Y no anidaremos en nuestra mente nada que no sea de Dios. Amén. Dígale: moscas, te vas de mi mente. Que yo no soy carne podrida. Soy una reina, real sacerdocio. Yo pienso como una reina. Yo pienso como una sacerdote de Dios. Yo pienso como una mujer de Dios. Yo pienso como un hombre de Dios. Dígaselo. Amén. Fuera a otro lugar. Primera de Corintios 14, 18. Un arma poderosa para liberar la mente. Yo he orado así por mis hijos, por mi esposo, porque la Biblia dice que somos un solo cuerpo, una sola carne, y hasta por el liderazgo. Usted debe renunciar a todo espíritu demoníaco que oprime su mente. Escuche esto. ¿Qué son patrones de pensamientos? Patrones de pensamientos son formas en las que nuestra mente nos convence de que algo es cierto. Anótelo. Son formas que usa la mente para convencernos de que algo es cierto. Fíjese lo que es la mente. Por eso es que el diablo la quiere. Son formas, patrones de pensamiento. Son formas de pensamientos que usa la mente para convencernos de que algo es cierto. ¿Cómo yo rompo los patrones de pensamientos? ¿Cómo yo los destruyo? ¿Cómo cambio los patrones de pensamiento? Porque hay que cambiarlos. ¿Cómo yo cambio los patrones de pensamientos? Por ejemplo, usted puede venir y decir: yo creo que la pastora es mejor que lleve la iglesia así, así como mi pastor la llevaba. Ni sueñe. Cambie ese patrón de pensamiento. ¿Está aquí? Cambie ese patrón de pensamiento. Porque dice la Biblia que el dueño de la iglesia es Dios, el Espíritu Santo. Él hace como quiere. ¿Está aquí? Él predica como quiere. Él enseña como quiere. Él todo lo tiene listo. Entonces, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Diga conmigo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas. El hablar en lengua. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos vosotros? Que todos ellos, que Pedro, que los 12 apóstoles, que los 7. Oye, gloria a Dios, aleluya. Algo pasó. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba más en lengua que los demás apóstoles? ¿Por qué? Yo le voy a dar la revelación que me dio Dios. ¿La quiere? La Biblia dice que Pedro era un pescador y Pablo era un profesional, un doctor en la ley, era un hombre estudiado, doctor, preparado. Amén. Así que lo más seguro
que a Pedro le costó cambiar su mentalidad más que a Pablo. Porque la persona que estudia tiene una peculiaridad, una característica, que no tiene problema para aprender siempre. La gente que le gusta estudiar no tiene problema para aprender cosas nuevas. La gente que le gusta estudiar no tiene problemas porque su mente se ha abierto para las cosas nuevas. Así que Pedro era un pescador y Pablo era un hombre culto de la sociedad alta, un doctor de la ley, un hombre preparado que tenía 2 ciudadanías, así que era un hombre que viajaba mucho. Amén. Un hombre muy preparado. Entonces, él sabía que el evangelio le había, dice la Biblia, sido encomendado. Dice, instrumento me es escogido. Pablo era un instrumento especial de Dios para llevar el evangelio a los gentiles, o sea, nosotros. Pero Pedro no pudo ser escogido para eso. Imagínense si Pedro peleaba ¿por qué? Por la circuncisión. ¿Ven la diferencia? Pedro peleaba con los judíos por la comida. O sea que Pedro limitaba el reino de Dios. ¿Por qué? Por su entendimiento de las cosas. Entonces, Pablo no. Pablo le gustaba estudiar, le gustaba lo nuevo. Y Dios lo escoge. Jesús se le aparece y le dice, instrumento me eres escogido para la salvación de los gentiles. Por eso Pedro, cuando se le apareció el ganso ese allá, dijo, Señor, Dios me libre, reprendo. Y estaba Dios apareciéndole a Pedro. El Espíritu Santo le estaba apareciendo a Pedro. Y estaba Pedro reprendiendo, Dios me libre de yo comer cosa inmunda. Y tuvo que Dios hablarle audiblemente y decirle, no llames inmundo lo que yo he santificado. Ve a Cornelio. Y por eso Dios dice, tengo que buscar uno que no me reprenda. Entonces Dios escoge a Pablo. Ahora Pablo sabía, les voy a dar esta perla, para ¿cuántos hablan en lengua aquí? Tu arma más poderosa para entender lo que Dios quiere hacer contigo y con el reino está detrás del hablar en lengua. El entendimiento se abre cuando nosotros hablamos en lengua. Lo que no comprendes, lo que no entiendes. Cuando yo comencé este caminar y me convertí, yo me acostaba a las 8 de la noche corriendo. Me voy a acostar a las 8 porque a las 4 de la mañana me voy a despertar a orar. Y cuando abría los ojos decía, son las 4. Estaba reposada, descansada. Y cuando iba a ver eran las 9 de la noche. Yo decía, pero qué raro, no tengo sueño. Hasta que escuché en una prédica que era Dios llamándome. Así que comenzaba a orar a las 9 de la noche. Y terminaba a las 5 de la mañana, a veces a las 7. Y sentía que había orado mucho, que había orado poco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que desarrolla la voz de Dios es el mucho orar. Una de las cosas que te desarrolla confianza en la palabra es el mucho orar. Mucho, mucho orar. O sea que hay guerras que usted lidia que tendrá que meterse en oración y cuando usted las gane, yo no le puedo decir, es que es inapropiado decirle que ore 1 hora. Y es inapropiado decirle que ore 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 horas. Porque eso era lo que yo necesitaba. Y así pasé año y 8 meses, 9 horas de oración, rompiendo para escuchar la voz de Dios. Y usted quiere ganarse la guerra que tiene en la mente con media hora. Y media hora que se duerme.
No puede. Pablo sabía que la misión que él tenía era una misión que él tenía que entenderla. ¿Tú te imaginas? Llevar el evangelio a los gentiles, a los del gobierno, a los del Estado. Y por eso decía Pablo, yo tengo que hablar en lengua más que todo mundo. Porque si con el hablar de ellos en lengua no han pasado de ahí, quiere decir que yo tengo que superar eso. El hablar en lengua es un arma continuamente. Por eso cuando yo hablo en lengua en el carro, cuando vengo andando en el carro. ¿Para qué? Usted no ve que hay gente que va en el carro manejando y van como zombies. ¿Usted le ha pasado eso? Van como zombies, manejando pero como zombies. Cuando acuerda chocaron, mataron a alguien, alguien lo chocó, van como zombies por el problema, por la situación, van como zombies. ¿Eso es por qué? Porque hay demonios oprimiendo su mente. ¿Y qué hay que hacer? Ir manejando raba que terebia, rabo cutututu. Yo no entro a un territorio sin hablar en lengua. Raba que terebia, porque el hablar en lengua me da entendimiento. El hablar en lengua afina mi discernimiento espiritual. El hablar en lengua afina mi oído espiritual para escuchar dirección del Espíritu Santo, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Eterebia raba babaraba que terebia rabo coto toto robu terebia raba. Y yo cocinando y estoy sola y hablo en lengua. Estoy en la oficina y hablo en lengua. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua te abre el entendimiento para saber qué quiere Dios. A veces nos pasa que venimos a la intercesión del lunes y yo todavía estoy ahí, yo no sé qué voy a orar. A veces el domingo, y yo no sé ni cómo empezar, si adorándose, saltándose, brincándose y cantar. Y por eso yo le digo, hable lengua. ¿Para qué? Para liberar el entendimiento, para saber cómo empiezo, porque cargo tanto que ¿por dónde empiezo? Pero el que no habla en lengua y empieza por empezar, dice cualquier cosa y por eso nadie cambió allí. Por eso nadie se arrepintió. Por eso nadie se transformó. Porque dijo cualquier cosa que salió de la mente, pero no del espíritu. Yo tengo mucho material de la mente, pero yo venía orando en lengua porque quería saber qué era lo que tenía que entregarle a ustedes. Amén. Raba, sheterebia, raba. El hablar en lengua, dice la Biblia, que es un lenguaje entre Dios y mío y de Dios, suyo y de Dios. Es un lenguaje personal para que mi espíritu entienda lo que yo no entiendo. Lo que yo no puedo entender cómo hacerlo, mi espíritu lo entiende. Entonces el hablar en lengua, por eso si usted no habla en lengua, comience a anhelarlo, comience a desearlo. Dame el hablar en lengua, porque es un arma poderosa para el entendimiento, para entendimiento. Por eso el apóstol Pablo pudo entender el evangelio del reino y llevarlo más lejos que todo el mundo. Y no era porque había estudiado, sino que una persona que ha estudiado sabe que es necesario aprender. Una persona que le gusta estudiar sabe que es bueno aprender, que es bueno conocer, que es bueno saber. Que los neófitos no son muy buenos en el mundo. Que los que no estudian se quedan limpiando casa. Que los que no estudian van para el monte a bajar machete. Ahora con la guira, pues. ¿Comprende? Entonces lo que hace la diferencia es que nosotros estamos abiertos para preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Oh, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que quieres darme? Raba, que terebia, rabo, coto. Póngase sobre sus pies.